Hola chicos, ¿cómo están? Esta es la clase número 9 para tercer año. Nosotros ahora vamos a empezar con un tema nuevo, es decir, ahora nosotros vamos a empezar a ver fracciones. Ya terminamos con la parte de perímetro, ya terminamos la parte de superficie, empezamos otra unidad. Fracciones es muy importante en la escuela y en sus estudios posteriores, digamos. Fracciones por lo general se ven en segundo año. No sé si alcanzaron a ver fracciones y nosotros en tercer año trabajamos, hacemos un pequeño repaso de fracciones y después las pasamos a esas fracciones a números decimales y ese es el tema de tercer año. Así que nosotros ahora vamos a hacer un repaso de fracciones. Yo sé que muchos lo dan en primaria, a lo mejor no dan todo lo que necesitamos para la secundaria, pero bueno, vamos a hacer lo mejor que podemos. Yo lo que sí les voy a pedir es que por favor repasen mucho, tengan en cuenta las tablas, si no se acuerdan las tablas, me las pueden pedir, yo se las mando. Estudiar mucho las tablas, prestar atención y también saber por qué número se puede dividir. O sea, cierto número, cuáles son sus divisores, digamos. Fracciones es un tema fundamental que después los van a ocupar. Yo ya sé que es poco el tiempo, pero bueno, tenemos que darlo y tenemos que hacerlo mejor que podemos. Nosotros en esta clase vamos a ver suma, resta, multiplicación y división de fracciones. Yo como que hice un apartado viendo qué es lo más importante que uno necesita para trabajar con fracciones. No es todo lo que necesitamos, pero bueno, un mínimo, digamos. Acá vamos a ver la suma y la resta, ¿sí? Ustedes recuerden que una fracción, ¿sí? Supongamos esa fracción que nosotros tenemos ahí, por ejemplo, vamos a ver una fracción. Un medio, el numerito de arriba se llama numerador, el numerito de abajo se llama denominador, y esta línea se llama línea fraccionaria. La fracción es una división, digamos. Si yo quiero saber qué número representa esta fracción, lo que voy a hacer es 1 dividido 2, ¿sí? Nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a sumar y vamos a restar. Yo también la puedo graficar a la fracción, es decir, el denominador, el numerito de abajo, me indica en cuántas partes yo voy a dividir un todo, le decimos. Un objeto, que puede ser un chocolate, que puede ser una pizza, que puede ser lo que quieran. En dos partes que tienen que ser iguales. Y el numerito de arriba, que es el numerador, lo que me va a indicar es cuántas partes pinto o cuántas partes tomo de ese dibujo, ¿sí? Me va a pasar que si yo, por ejemplo, tengo 3 medios, lo que voy a pintar van a ser 3 partes. Pero como solamente tengo 2, no me va a alcanzar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tener que hacer otro gráfico para dividirlo en 2. Y si quiero pintar 3, voy a pintar acá 1, voy a pintar 2 y voy a pintar 3. Nosotros así los vemos en la primaria, ¿sí? Así trabajamos en la primaria, pero nosotros ahora en la secundaria ya vamos a empezar a trabajar con algo más elevado, que son las operaciones. Bueno, muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que recordar? Que cuando yo sumo fracciones, muy importantes son los denominadores, es decir, los numeritos de abajo. Cuando sumo y cuando resto fracciones, los denominadores tienen que ser iguales. Por ejemplo, en este caso, como los denominadores son iguales, yo no voy a tener ningún problema. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer una línea fraccionaria grande, voy a colocar el mismo denominador y arriba los voy a sumar. Voy a colocar 7 más 3 y todo eso sobre 2. Entonces, ¿qué va a ser? 7 más 3, 10 sobre 2, ¿sí? Cuando yo tengo el resultado de la fracción, la puedo simplificar. ¿Qué significa simplificar? Fijarme si hay algún número que divide al 10 y que también divide al 2. En este caso, yo al 10 lo puedo dividir por 2 y al 2 también lo puedo dividir por 2. Entonces, cuando yo divido esa fracción por un mismo número, siempre tiene que ser por el mismo número, arriba y abajo, es decir, el numerador y el denominador, lo que estoy haciendo es simplificar, es hacer más chiquita la fracción. Entonces, 10 dividido 2, 5, y 2 dividido 2, 1. Recuerden que si yo tengo un 1 en el denominador, no es necesario escribirlo. O sea que este resultado puede ser 5, solo. No es necesario colocar un 1 en el denominador. Pero si lo colocan están bien, digamos, no pasa nada. ¿Qué es lo que me pasa en mi segundo ejemplo? En mi segundo ejemplo yo tengo 4 quintos más 2 sobre 10. No son iguales los denominadores.
Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que sacar un común denominador. Ese común denominador va a ser un múltiplo, es decir, un número más grande que ellos dos, o puede ser un número igual, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, bueno, yo voy a sacar acá los múltiplos de 5 y acá voy a sacar los múltiplos de 10. Cuando esos múltiplos coincidan, ese va a ser mi denominador. Entonces yo acá voy a hacer 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, 5 por 4, 20. ¿Sí? Puedo hacer más, por ahora voy a hacer estos. Entonces voy a hacer acá 10 por 1, 10, 10 por 2, 20, 10 por 3, 30 y así sucesivamente. Si ustedes se fijan, acá coincide el 10 con el 10 y coincide el 20 con el 20, ¿sí? Y puedo seguir. Yo voy a elegir como denominador el más chiquito, el múltiplo más chiquito. Porque si yo elijo el múltiplo más grande, después voy a tener que simplificar, es decir, voy a tener que trabajar más. Es recomendable siempre elegir el más chiquito. Si eligen el más grande, no va a estar mal, pero después van a tener que simplificar, van a tener que trabajar más. No pasa nada si lo eligen, lo pueden hacer. Entonces, ¿qué pasa? Entonces yo digo, bueno, entre el 5 y el 10, el múltiplo va a ser el 10. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar una línea fraccionaria y acá voy a poner el múltiplo que yo saqué como cuentita acá, el 10. ¿Qué voy a hacer? Para saber qué número pongo acá, como en el ejemplo anterior, siempre cuando yo hago esta operación, debajo divido y el resultado lo multiplico por el que está arriba. Entonces voy a hacer así, voy a hacer 10 dividido 5 me va a dar 2 por 4, 8. ¿Sí? 10 dividido 5, 2 por 4, 8. Más. Y ahora lo voy a hacer por el otro. 10 dividido 10, 1 por 2, 2. Entonces ahora los voy a sumar. 8 más 2, 10 sobre 10. ¿Sí? Y se acuerdan que yo les dije que nosotros podíamos ver si estos números se podían dividir por algún número en común. Y fíjense que el 10 arriba y el 10 de abajo se pueden dividir por 10. Entonces yo acá divido por 10 y acá divido por 10. 10 dividido 10, 1. Y 10 dividido 10, 1. 1 sobre 1, que va a ser 1 el resultado. ¿Sí? Borro acá para que no se encima. 1 sobre 1, puedo escribir 1 solo, directamente. ¿Qué es lo que me pasa en este otro ejemplo? En este otro ejemplo ya empiezan a ver paréntesis. ¿Y qué es lo que tengo que recordar? Como yo trabajaba con los números enteros en primero y en segundo año, que el signo menos delante de un paréntesis me cambia el signo de todos los que están dentro de ese paréntesis. Entonces, ¿qué pasa? Dentro del paréntesis, el 1/5 es positivo y el 1/4, como no tiene signo, también es positivo. Entonces, cuando me aparece un paréntesis en una suma o en una resta, yo lo primero que trato es de solucionarlo, es decir, de ver qué signo le corresponde para después hacer toda junta la suma. O puedo resolver este paréntesis y después restárselo al resultado de la suma. Eso como ustedes quieran. Yo les recomiendo que no se compliquen, digamos, que cambien los signos y que hagan una suma general. Entonces, ¿cómo me va a quedar? El 1/2 como está, porque no tiene ningún problema. El 1/3 como está. Pero este menos le va a cambiar el signo 1/4. Entonces, este 1/4 como es positivo, me va a quedar negativo. Y este 1/5 como es positivo, también me va a quedar negativo. Perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Miren mis denominadores. Mis denominadores son 2, 3, 4 y 5. Entonces yo tengo que buscar un múltiplo entre esos números. Entonces, bueno, lo voy a hacer acá al costado, digamos. Un múltiplo para 2, un múltiplo para 3, un múltiplo para 4 y un múltiplo para 5. ¿Sí? Entonces voy a empezar, voy a hacer y más o menos cuando yo me dé cuenta que hay algún múltiplo entre todos, paro. ¿Sí? 2 por 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, bueno, sí. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21,
Bueno, continúo. 4, 8, 12, 16, 20, 24, continúo. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Fíjense que hasta ahora ninguno me viene coincidiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que pensar? Que va a ser un número más grande. ¿Qué número podría ser más grande? Bueno, yo ya sé qué número es. Ustedes van a mí no me alcanza el espacio para continuar, pero en realidad el múltiplo va a ser el 60, ¿sí? 60 se puede dividir por 2, 60 se puede dividir por 3, 60 se puede dividir por 4 y 60 se puede dividir por 5. O sea, yo no continúo la lista porque no me alcanza. Pero si ustedes quieren continuar la lista, se van a fijar que el múltiplo más chiquito entre todos estos va a ser el 60. Entonces, ¿qué hago? Acá saco el factor, voy a borrar porque no me alcanza. Voy a hacer la línea fraccionaria y voy a colocar el 60 de denominador. 60. Recuerden lo que les dije, que siempre en los denominadores divido y cuando encuentro el resultado lo multiplico por el numerador que está arriba. Entonces acá va a ser 60 dividido 2, 30. Por 1, 30. Más 60 dividido 3, 20. Por 1, 20. Menos, y acá va a ser 60 dividido 4, 15. Por 1, 15. Y acá va a ser 60 dividido 5, 12. Por 1, 12. Entonces acá voy a tener 50, ¿sí? Voy a hacer la resta. Y acá voy a tener 27, ¿sí? Recuerden que estos dos, como son negativos, se van a sumar. Entonces va a ser 12 más 15, 27. Si yo tengo que hacer la resta 0 menos 7, no van a poner 7 acá. Porque el 0 no me alcanza, le tengo que pedir. Entonces me queda 4 y acá me queda 10. 10 menos 7, 3 y 4 menos 2, 2. 23. 23 que es un número positivo. ¿Por qué es positivo? Porque el 50 es el mayor y el 50 lleva el signo más. Entonces va a ser positivo 23 sobre 60. Esta fracción no se puede simplificar. ¿Por qué? Porque el 23 es un número primo. El 23 se puede dividir por 23 y por 1. Entonces no coincide con ningún divisor del 60. Y para este último, fíjense que el 1/2 es negativo y el 3/4 es positivo. Entonces acá le voy a cambiar los signos. Entonces acá va a ser 12 sobre 5, el menos, le va a cambiar el signo a este 3/4, entonces el 3/4 va a ser negativo. Y el 1/2, que es negativo, va a pasar a ser positivo. Y este va a quedar como está, no le cambio ningún signo porque no está dentro del paréntesis. Si hubiese estado dentro del paréntesis, sí le cambiaba el signo, pero como no está dentro del paréntesis, no. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Voy a tener que buscar un común ahora. Entre 5, entre 4, entre 2 y entre 10. Ese es más fácil, más cortito, me parece. 4, 2 y 10. Entonces, 5 por 1, 5, 10, 15, 20. Acá va a ser 4, 8, 12, 16, 20. Fíjense que va el 20, digamos. ¿Y el 20 se puede dividir por 2? Sí. Entonces puedo poner 20. Porque el 20 es el más chiquito entre estos dos. Entonces es el que lleva o sea, el que va primero, digamos, el más chiquito. Y 10 por 1, 10, 10 por 2, 20. O sea, que el 20 es divisor de todos y es el más chiquito. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer? El 20 va a ser mi denominador. Entonces voy a abrir una línea fraccionaria, voy a sacar el 20 como común denominador, divido con todos los denominadores y el resultado lo multiplico por el numerador. Entonces va a ser 20 dividido 5, 4 por 12, 48. Menos 20 dividido 4, 5 por 3, 15. Más 20 dividido 2, 10 por 1, 10. Menos 20 dividido 10, 2 por 1, 2. Entonces,
Positivos son estos dos. O sea que positivos son 48 más 10, 58. Voy a hacer la resta acá. 58. Y negativos son estos dos. 15 más 2, 17. Entonces, negativo 17. Resto, 8 menos 7, 1. 5 menos 1, 4. Entonces, el resultado va a ser 41 sobre 20. También me pasa lo mismo, positivo porque el mayor es el 58. Me pasa lo mismo, me pasa como el 41 es un número primo, no se puede dividir por nadie, se puede dividir por 1 y 41. Bien, hasta acá es la suma y la resta.